Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. El enfoque personalista, autoritario y que no tiene luz ni taquígrafos, que no se hace a la luz del día, está llevando a la Iglesia también a una crisis en el derecho canónico. Bueno, pues algo así se pregunta Andrea Gagliarducci en un artículo que publicó hace unos días en Ciudad del Vaticano, 19 de noviembre, y que os vamos a leer, amén de también unas opiniones de un sacerdote del Opus Dei sobre todo este tema y en concreto sobre el libro del que trata este artículo de este tal Andrea Gagliarducci. Es el libro de una experta en derecho canónico y se trata de Geraldina Boni, profesora de Derecho Canónico en la Universidad de Bolonia, que por cierto, los entendidos en la materia dicen que es bergogliana más no poder. Entonces, sin embargo, ¿por qué hará estas críticas? Bueno, lo vamos a analizar. Muy rápidamente os voy a dar unos puntos, un resumen que he hecho de todo lo que voy a deciros, un resumen muy resumido, valga la redundancia, pero para los que tienen prisa y no les gusta ver los vídeos, solamente quieren conocer las ideas básicas y fundamentales, este es el resumen. Primero, Bergoglio tiene mucha prisa, urgencia en sus reformas, también en el derecho canónico, algo clave para destruir la Iglesia. Segundo, el Consejo Pontificio, y por cierto, con respecto a este primer punto de las urgencias de Bergoglio, vamos a escuchar también lo que dice un exorcista que le han dicho los demonios en un exorcismo, pero eso lo vamos a ver luego, que está relacionado con estas prisas quizás de Bergoglio. Segundo, el Consejo Pontificio ha sido privado de sus funciones, expulsado de las discusiones sobre reformas significativas y utilizado solo en casos esporádicos. Tercero, la falta de controles y contrapesos previamente garantizados por el Pontificio Consejo ha generado problemas. Bergoglio está generando problemas, es la conclusión. Cuarto, en 2017, el mal llamado Papa Francisco ya había emitido un 50% más, ojo a este dato, un 50% más de legislación que Benedicto XVI y en la mitad de tiempo. En 4 años, un 50% más que Benedicto. Fijaos, la actividad legislativa de Bergoglio alcanzó su punto máximo cuando intervino para cambiar las reglas del juicio en curso sobre la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado del Vaticano, con 4 rescriptos ad hoc que llegaron durante la investigación. Quinto, la pregunta es si en la práctica se ha dejado de lado el Pontificio Consejo para los textos legislativos, junto con el derecho canónico, quién o qué va a funcionar como órgano supervisor para comprobar si las nuevas normas son coherentes con el marco legislativo existente. Sexto, en definitiva, hay una especie de régimen de emergencia en el que se ha instalado la legislación canónica de los últimos años, una suerte de prolongado estado de alarma habilitante de medidas excepcionales de variada índole y sin control alguno y sin luz ni taquígrafos. No se sabe quién está detrás de lo que se legisla. Esto de esa especie de régimen de emergencia o una suerte de prolongado estado de alarma que habilita para tomar medidas excepcionales de variada índole, eso nos recuerda lo que hemos padecido el año pasado y lo que llevamos de con estos estados que les permiten a los estados de alarma que les permiten hacer y tomar decisiones totalmente abusivas, pues algo parecido, pero lo está haciendo Bergoglio. Séptimo, a la autora del libro le parece vislumbrar en este proceso un cierto cambio de paradigma. Recordad que lo vienen diciendo y presumiendo desde el principio. Somos la Iglesia del nuevo paradigma, a saber, el paso del principio codificador al de la diáspora legislativa, a través de un conjunto normativo de emergencia provisional no sistemático plagado de imperfecciones y carencias. Bien, bueno, pues vamos entonces ya a desarrollar todos estos puntos y otros más que no hemos comentado aquí. Para los que tienen prisa y no quieren ver el vídeo entero, pues ya por lo menos tienen una idea de lo que va el tema. Titula así el enfoque, en pregunta en interrogación, el enfoque pragmático del Papa Francisco está creando una crisis para el derecho canónico, se pregunta Andrea Gagliarducci, publicado, como digo, el 19 de noviembre en la Ciudad del Vaticano. Dice así:
En los 8 años transcurridos desde su elección, el Papa Francisco ha sido un legislador activo. Más allá de sus reformas bien publicitadas, ha habido muchos otros cambios legislativos importantes pero ocultos. Al hacer estas alteraciones, el Papa Francisco, a mí es que eso de llamarle, ya lo sabéis, me chirría tanto llamarle Papa Francisco, lo que pasa es que lo estoy leyendo. El mal llamado Papa Francisco ha actuado principalmente solo. Los departamentos del Vaticano, que normalmente supervisan y armonizan la nueva legislación con las leyes existentes, han sido marginados. Pues ya veis que es el que presume del diálogo, de tender puentes, de periferias, pero luego a la hora de la verdad, pues con las leyes inexistentes ha marginado a los departamentos del Vaticano que normalmente supervisan y armonizan la nueva legislación. Marginados. Esta es la instantánea del Vaticano presentada en un libro recientemente publicado con una tesis que de hecho es más amplia, que no solo están en juego ciertos procedimientos, sino todo el edificio del derecho canónico. El título del libro es La recente attività normativa ecclesiale finisterre per lo ius canonicum. La actividad normativa reciente de la Iglesia, el fin del mundo para el derecho canónico. Es que al final a lo que quiere llegar esta autora es a decir, el finisterre, como que llega a un punto que ya avanza y llega a un punto que ya se queda sin tierra, no hay sitio donde apoyar los pies, donde sustentarse porque te viene ya el mar. Y parece ser, ella como que expresa que a eso está llevando las reformas de Bergoglio. La autora es Geraldina Boni, profesora de Derecho Canónico en la Universidad de Bolonia, que se ha desempeñado como consultora del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos desde 2011. El libro está disponible solo en italiano y tiene 4 capítulos. El primero esboza la historia del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, el órgano vaticano encargado de interpretar las leyes de la Iglesia. El segundo trata sobre la progresiva marginación del dicasterio. Marginación, que no quiere marginar a nadie, pues está marginando al dicasterio. El tercero aclara el papel del dicasterio. El cuarto propone una reforma para volverlo central. El objetivo del libro es mostrar cómo, en la práctica, el Consejo Pontificio ha sido privado de sus funciones, expulsado de las discusiones sobre reformas significativas y utilizado solamente en casos esporádicos. Pero el libro también es una investigación fascinante de la producción legislativa bajo Bergoglio. Boni interviene en muchas de las medidas tomadas, desde las para contrarrestar las crisis de abusos hasta las de nulidad de matrimonios, explicando por qué la falta de controles y contrapesos previamente garantizados por el Pontificio Consejo ha generado problemas. Bergoglio está generando problemas. La revista italiana Il Regno señaló en 2017 que Bergoglio había emitido un 50% más de legislación que Benedicto XVI. Atentos. Un 50% más de legislación que Benedicto XVI y además en la mitad de tiempo. O sea, en 4 años ya había emitido el doble, se puede decir, o sea, un 50% más que lo que había hecho Benedicto en la mitad de tiempo. La actividad legislativa de Bergoglio alcanzó su punto máximo cuando intervino para cambiar las reglas del juicio en curso sobre la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado del Vaticano, con 4 rescriptos ad hoc que llegaron durante la investigación. Boni considera esta actividad legislativa como parte del modus operandi de Bergoglio. El suyo es un verdadero grito de dolor compartido por otros canonistas ante un papa que hace leyes y las descarta sin mantener la homogeneidad en las decisiones. Claro, mientras sigan considerando que es papa este señor, pues no se entiende nada. ¿Cómo puede descartar todo esto y que no haya homogeneidad en las decisiones? Boni señala que Bergoglio ha centralizado constantemente la acción legislativa. Ha centralizado. Subraya que el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos ya no está llamado a dar las llamadas interpretaciones auténticas de las leyes. Este enfoque puede hacer que las leyes sean más difíciles de leer e interpretar. Fijaos, las leyes van a ser más difíciles de leer y de interpretar. Un ejemplo es la cuestión de los obispos, que son culpables de negligencia en relación con casos de abuso, como se establece en el motu proprio de 2016.
Como madre amorosa, entre comillas, Boni subraya que la competencia para evaluar una posible negligencia pasó a las congregaciones del Vaticano. Cita al arzobispo Giuseppe Schiaccia, secretario del Tribunal Supremo de la Signatura, quien dijo que este cambio evidentemente significa dejar a la discreción del dicasterio tanto la valoración de los indicios graves de negligencia como la propia elección de abrir el procedimiento y el momento relativo. Schiaccia agregó que no debemos pasar por alto con prudencia el peligro inherente a la posibilidad de emplear el instrumento en cuestión para usos distorsionados motivados por una disidencia seria hacia un obispo o incluso dentro del episcopado de una región. La cita de Schiaccia es una de las muchas que muestran que la preocupación de Boni no es la de un erudito aislado. De hecho, en los últimos años los canonistas han señalado con frecuencia, en textos más o menos especializados, los riesgos inherentes a esta acción legislativa centralizada. La pregunta es si en la práctica se ha dejado de lado el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos junto con el derecho canónico, ¿quién o qué va a funcionar como órgano supervisor para comprobar si las nuevas normas son coherentes con el marco legislativo existente? Las filtraciones sobre la próxima reforma de la Curia Romana no son alentadoras. Predicate Evangelium, la constitución apostólica que regulará las funciones y tareas de los oficios curiales, según se informa, reduce el concilio pontificio al estado de un, entre comillas, oficio. Esto significa, según Boni, que el derecho canónico ya no tiene ciudadanía en la actividad legislativa del Papa. Bueno, nos podríamos preguntar por qué esta mujer tan experta en derecho canónico no apoya el hecho de que Bergoglio es un antipapa, pues como tantos otros que están en el bando bergogliano, pero que tienen cumplida respuesta en la investigación hecha por Andrea Chionci, donde se les rebate a todos estos canonistas bergoglianos los puntos con los cuales tratan de defender lo que podríamos decir es indefendible en el tema de Bergoglio. Bueno, algunas opiniones. Por ejemplo, Agustín Aranda opina que efectivamente el caos legal que está causando en el Vaticano Bergoglio es tremendo. Tiene a los dicasterios y otros entes supervisores desconcertados porque está destruyendo el marco jurídico canónico a base de documentos personalistas. Es un destructor de todo, no está dejando títere con cabeza. Vamos a escuchar ahora la opinión de un jurista. Geraldina Boni es catedrática de Derecho Canónico en la Universidad de Bolonia y apoya a Bergoglio como papa y sus reformas. De hecho, parece ser la autora del motu proprio con el que se quiere regular la situación de papado emérito, con la que atacar a Benedicto. Yo tuve acceso al proyecto de esa regulación y la critiqué duramente en un artículo. De lo que se queja ahora Geraldina Boni es que su regulación es tan personalista, la de Bergoglio, que omite la intervención del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, el órgano vaticano encargado de coordinar la acción legislativa. Es algo así como si el Partido Socialista se quejara de que el presidente Sánchez omite los informes del Consejo de Estado, pero en el fondo está de acuerdo con la regulación que hace. ¿Verdad que es todo muy contradictorio, muy penoso? Y ahora vamos con la opinión de Jorge Otadu, que es sacerdote del Opus Dei, o vinculado de alguna manera, no sé hasta qué punto, pero tiene una vinculación con el Opus Dei. La profesora Boni, dice este sacerdote, analiza en las páginas de este libro ese enorme conjunto normativo en el que, a su parecer, no siempre brilla desde una perspectiva estrictamente técnica legislativa la perfección ni la armonía. Tales carencias podrían explicarse en parte por el régimen de emergencia en el que se ha instalado la legislación canónica en los últimos años, una suerte de prolongado estado de alarma habilitante de medidas excepcionales de variada índole. El parangón, con lo acaecido en algunos estados con ocasión de la emergencia sanitaria, quizá no resulte del todo inapropiado. Fijaos que él mismo lo reconoce. Tremendo, porque es que van unidos el orden social, el orden civil y el de Bergoglio, llevan la misma agenda en el fondo. En cuanto a esas prisas que nos están diciendo, fijaos lo que dice un exorcista.
En un exorcismo, Satanás lloriquea porque Dios está a punto de quitarle el poder. Esto, fijaos qué interesante, lo que nos cuenta un exorcista muy reconocido de Estados Unidos que ha tenido esa experiencia. Acaba de anunciar el diablo que se acaba su poder. Satanás se lo comunicó llorando al padre Ripperger durante un exorcismo a una mujer. Su tiempo se acaba. Durante una sesión de exorcismo no especificada para una mujer, Satanás comenzó a llorar de la nada. Dijo el padre Chap Ripperger en La Fuerza de la Gracia de Estados Unidos, secuencia de vídeo de 18 de noviembre, que si queréis os puedo dejar, lo que pasa que está solo en inglés. En ese vídeo lo explica. Ripperger fue miembro de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro y fundador de los Padres Dolorosos de la Arquidiócesis de Denver. El exorcista preguntó a Satanás: ¿cuál es tu problema? Satanás respondió: está a punto de quitarme el poder. Ripperger añade que él se refiere a Dios. Ripperger cree que los demonios entran en pánico porque se dan cuenta de que su tiempo se acorta. Para él, una consecuencia de este pánico es el hecho de que los gobiernos se vuelvan cada vez más tiránicos. Bergoglio está reprimiendo el rito romano, los obispos persiguen a los buenos sacerdotes y cada vez menos sacerdotes dispensan correctamente los sacramentos. La conclusión de Ripperger, el exorcista, es que los demonios saben que su tiempo es limitado, por eso están tratando de plantar cara a todo lo que puedan, incluso con la Iglesia. Y lo estamos viendo, que este tema del derecho canónico, las prisas tan desaforadas que tiene Bergoglio en hacer su revolución, que hasta los propios canonistas bergoglianos se quedan con la boca abierta y no lo entienden y lo tienen que criticar necesariamente. Y hasta este sacerdote, el Opus Dei, como siempre, trata de cuadrar el círculo. Lo vamos a ver, cómo trata de cuadrar el círculo. Sigue hablando el padre Jorge Otadu. Como cabe deducir del mismo título de la obra, el déficit observado en materia de calidad de la normativa canónica algo tiene que ver, a juicio de la autora, con la marginación que sufre actualmente el Pontificio Consejo para los textos legislativos en las tareas de asesoramiento al legislador y a los organismos de la Santa Sede, así como del escaso aprecio que encuentra en la Iglesia la ciencia canónica en su conjunto. El término temporal en el que sitúa su análisis es el quinquenio 2015-2020. O sea, el estudio que ha hecho esta canonista es de cómo se ha movido la situación en el Vaticano de Bergoglio en esos 5 años, desde el 2015 al 20. Las intervenciones normativas del legislador supremo y de los organismos de la Curia Romana con mandato pontificio son tan numerosas que queda fuera del propósito del autor el análisis de todas ellas. De una manera aleatoria ha hecho algún estudio. La primera estación del recorrido es la histórica reforma del proceso matrimonial. Y aquí yo os pregunto si alguno de vosotros sabíais que Bergoglio ha hecho unos cambios en el derecho canónico relativo al matrimonio. ¿Lo sabíais? Pues atentos, vamos a leer algo. Histórica, así lo califica este sacerdote, histórica reforma del proceso matrimonial mediante el motu propio Mitis Iudex de 2015. Fijaos, 2015, apenas llevaba 2 años subido al trono petrino. Paradigma del estilo del nuevo derecho canónico, con el que se cuenta para llevar adelante la reforma de la Iglesia, reforma o revolución, podríamos decir, mejor, que es la palabra que le gusta a Bergoglio, revolución. Continúa el recorrido con la Constitución Apostólica Episcopalis Communio sobre la reforma del Sínodo de Obispos, las intervenciones legislativas relativas a la retirada o dimisión de obispos, imparare a congedarsi como una madre amorevole y vos estis lux mundi, la reforma del derecho penal y otras actuaciones de menor rango, como la instrucción cor orans sobre la vida contemplativa femenina, a la que dedica un espacio más amplio. El propósito de Boni no es el estudio pormenorizado de las normas que ha afrontado ampliamente en otros lugares. Mención obligada en este sentido es la serie de 3 estudios de 2016 sobre la entonces recentísima reforma del proceso matrimonial, a los que han seguido otros en los que, desde diversas perspectivas, se ha ocupado prácticamente de todos los textos normativos citados. Sin embargo, este momento no es el de los contenidos, sino el de los procedimientos, que, aunque algunos lo ignoren,
son algo más que el envoltorio formalista de las normas jurídicas. Los cauces del procedimiento son indisociables del contenido de los derechos. La garantía de la legalidad en el ejercicio de la función legislativa, la tutela de la jerarquía de las normas, la congruencia entre leyes universales y disposiciones de los legisladores inferiores se resuelven finalmente en un conjunto de formalidades. Cuando hablamos de justicia, la forma es parte del contenido. Esta íntima convicción, que se encuentra en la base de la argumentación de la profesora de Bolonia, le ayuda a identificar las tendencias de fondo que inspiran la reforma del derecho de la Iglesia, las dinámicas determinantes de la evolución del curso del ordenamiento canónico, y sus conclusiones no son halagüeñas. Fijaos que, siendo bergogliana, defendiendo a Bergoglio, dice que sus conclusiones no son halagüeñas, le parece vislumbrar en este proceso un cierto cambio de paradigma. Volvemos a lo mismo. Un cierto cambio de paradigma, si es que no lo esconde Bergoglio. A saber, el paso del principio codificador al de la diáspora legislativa, a través de un conjunto normativo de emergencia, provisional, no sistemático, plagado de imperfecciones y carencias. Este es el falso pontificado de Bergoglio. Un conjunto normativo de emergencia, provisional, no sistemático, plagado de imperfecciones y carencias. Y esto lo dicen los que tratan de defender a Bergoglio, imaginaos. El momento presente de hipertrofia legislativa desvela, paradójicamente, una deriva hacia la pérdida de conciencia generalizada del papel del derecho en la Iglesia. Quiere acabar con el derecho en la Iglesia, generar confusión al máximo. Que estaría llegando, como de forma provocadora apunta la autora, a su finisterre, a perder el suelo sobre el que sustentarse para precipitarse por el desaguadero de la historia, cosa que por el bien de la Iglesia y de cada uno de los cristifideles no acontecerá. Este sacerdote dice que no acontecerá. Está analizando toda la obra destructora del falso pontificado de Bergoglio, pero dice que no, pero que no va a acontecer nada de eso. Claro, se apoyan en aquello de que las puertas del infierno no prevalecerán, pero para la falsa Iglesia no va a haber puertas defensa para nada. O sea, la falsa Iglesia hará y deshará lo que quiera. Si tú te mantienes ahí, estás en la falsa Iglesia y contra eso el Señor pues permitirá que destruya, que haga lo que quiera. No sé si me explico o si se entiende lo que quiero decir. La falta de voluntad no va, por eso no va a ser. El destructor quiere destruir. Y sus secuaces también, obviamente, y saben que les queda poco tiempo. La profesora Boni, sobraría decirlo, no abandona en ningún momento el terreno estrictamente jurídico, el análisis técnico de las normas, tarea modesta y, a la mirada de muchos, carente de brillantez. No se encontrará en estas páginas, por eso, rastro alguno de literatura profética, entre comillas, pone. Aquí viene la crítica que hace este señor, este sacerdote, a los que nos oponemos a Bergoglio. Se deja para visionarios e iluminados. Ni hay espacio para aventurar futuribles en la Iglesia. O sea, no quieren pensar en lo que va a ser el futuro de la Iglesia con el camino que lleva Bergoglio. Esto es como el que va derechito para un barranco, pero no, yo no quiero pensar que el coche va a caer por el barranco. No, ¿para qué vamos a pensar en eso? ¿No? Pero que el coche que avance. No, pero yo como voy a pensar en futuribles, que si el coche sigue, pues va a caer por el barranco. ¿Para qué voy a pensar yo en eso, verdad? Si acaso ocúpense de ello los vaticanistas, lo de los futuribles de la Iglesia, que se ocupen los vaticanistas. Ni se hace la mínima concesión al estilo panfletario. No sé qué es lo que querrá decir con el estilo panfletario. La autora, como maestra de ciencia jurídica, se atiene a la realidad del dato normativo que disecciona con rigor y competencia. Su crítica puede ser aguda, demoledora a veces, pero siempre bien fundamentada y estrictamente técnica. Su posición se aleja tanto de la adulación, a Bergoglio se supone, cuanto de la crítica incivil o de la intención denigratoria. Hombre, claro, si le considera papa realmente, tiene que respetarlo, aunque sea absurdo lo que haga, contradictorio, tenebroso. Claro, ¿cómo lo va a denigrar al que considera papa? La profesora Boni hace gala de una independencia plena. Bueno, eso ya que es independencia plena, eso son palabras de este sacerdote, yo no lo sé si es así.
como corresponde a quien se encuentra fuera de cualquier especie de círculos de influencia que pudiera operar en instancias eclesiales y a los que resulta completamente ajena lo que le permite ejercitar una particular parresía tan promovida por el actual pontífice para contribuir al bien de la Iglesia. Este sacerdote pues trata eso de cuadrar el círculo. En cuanto a que tenga total independencia plena, pues yo tengo mis serias dudas, por lo que hemos dicho antes que nos decía este jurista, que esta señora es, os lo decía antes, parece ser la autora del motu propio con el que se quiere regular la situación del papado emérito, para poder atacar a Benedicto. Así que eso de que tenga esta independencia plena yo no me lo creo. En los breves apuntes sobre este libro considero, dice este sacerdote del Opus Dei vinculado al Opus Dei, que no procede referirse a cada uno de los textos en particular. Intentaré más bien, en la medida en que haya interpretado correctamente el pensamiento de la autora, identificar algunas notas comunes del estilo normativo que parece imperar actualmente en el ámbito de la legislación suprema de la Iglesia. Advierte la profesora Boni, por una parte, la inclinación a contar con grupos reducidos de expertos. Fijaos lo que esta señora, partidaria de Bergoglio, no así, ofrece como alternativa. Está inclinada a contar con grupos reducidos, advierte a profesor Boni, por una parte, la inclinación a contar con grupos reducidos de expertos elegidos in titu persone, no por razón, esto es lo que defiende Bergoglio, no por razón del cargo ni por tener una autoridad indiscutida en la materia, y que tampoco han de ser obligadamente expertos en derecho canónico. Fijaos, Esto me recuerda a lo que pasó en España, que decían que había un grupo de expertos y luego dijeron que no había un grupo de expertos para tomar las medidas que tomaron. Aunque se trate de elaborar una ley, da igual, aunque se trate de elaborar una ley de derecho canónico, da igual que no sean expertos en derecho canónico. El trabajo suele realizarse en régimen de aislamiento, sin que trascienda al exterior, ni en ocasiones se sepa siquiera que se trabaja en ese proyecto. Todo en plan oculto, ¿no? Que no se sepa nada. La reserva acerca de la identidad de los redactores y asesores es estricta. Puede que no lleguen a conocerse nunca. Resulta igualmente reservado el íter redaccional de las normas. Los trabajos suelen desarrollarse con rapidez, en congruencia con el clima generalizado de emergencia en el que suelen plantearse estas iniciativas. Lo normal hasta ahora venía siendo que los miembros de las comisiones creadas para la elaboración de las normas canónicas se escogieran entre personas de prestigio indiscutido, que sus nombramientos fueran públicos y que su trabajo se desarrollara a sí mismo en régimen de publicidad. Se fomentaba además la participación de grupos y personas que tuvieran algo que aportar al desarrollo legislativo, un proceso complejo que necesariamente lleva tiempo, pero que es el modo habitual de trabajar en derecho canónico. ¿Veis? Todo lo que se hacía antes, pues Bergoglio lo está poniendo patas arriba. Eso era lo normal. Que los miembros de las comisiones creadas para la elaboración de las normas canónicas se escogieran entre personas de prestigio indiscutido, ahora eso ya da igual. Que sus nombramientos fueran públicos, ahora no, ahora son secretos. Y que su trabajo se desarrolla a sí mismo en régimen de publicidad, ahora no, ahora todo en secreto. Se fomentaba además la participación de grupos y personas que tuvieran algo que aportar al desarrollo legislativo, ahora da igual. Un proceso complejo que necesariamente lleva tiempo, pero que es el modo habitual de trabajar en derecho canónico. Lleva tiempo, lo bueno, lo que se hace bien lleva tiempo, pero es que ahora no se trata de hacer las cosas bien, se trata de hacerlas con urgencia, rápido, revolución, rápido, cambios, venga, rápido, que queda poco tiempo. Un exponente singular de este modelo se encuentra en la elaboración del código, un ejemplo es el Código de Derecho Canónico de 1983, con Juan Pablo II, que estableció un sistema de continua rendición de cuentas, fijaos qué diferente, mediante la presentación de los sucesivos esquemas para su público escrutinio, o por citar procesos normativos recientes el que se siguió para elaborar la instrucción Dignitas Connubii de 2005, en la que participaron procesalistas de prestigio generalmente reconocido, o la reforma del libro sexto del CIC sobre las sanciones en la Iglesia iniciada en 2007, que se abordó concitando el concurso de la ciencia canónica universal, además de contar con innumerables aportaciones institucionales. La experiencia de 2000 años de vida de la Iglesia enseña, recuerda la profesora boloñesa, que la tarea legislativa resulta extremadamente compleja y que las expresiones jurídicas han de ser meticulosamente formuladas.
Las expresiones jurídicas han de ser meticulosamente formuladas. Y lo dice una persona que apoya a Bergoglio, pues sin embargo nos está dejando claro que no se está haciendo así. Esta constatación se compadece mal con las prisas, la precipitación y la falta de sosiego en la elaboración de las normas. Una vez más, podemos decir que el Vaticano de Bergoglio tiene mucha prisa, urgencia para su revolución. ¿Y por qué? Quizá la razón es la que antes nos ha contado ese exorcista, que cada uno piense lo que quiera. Asimismo, la obra legislativa difícilmente podría alcanzar buen fin sin una colaboración amplia y diversificada de expertos y sin unos procedimientos claros y abiertos de redacción y enmienda de las normas. Pues bien, lo que se aprecia a veces en el modo de proceder del legislador canónico actual es precisamente la falta de estas disposiciones esenciales. El motu propio mitex iudex, como decía antes, puede tomarse como referencia ilustrativa. La imponente reforma del proceso matrimonial que supuso la redacción de 21 nuevos cánones, aparte de otros textos anejos, se consumó significativamente en solo 9 meses. La redacción y revisión del texto corrió a cargo de un grupo de personas de la confianza de Bergoglio sin que trascendiera nada del íter redaccional, mientras la comisión que trabajaba sobre esa reforma en el seno del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos quedó abandonada. Todavía hoy se ignora la identidad de los expertos que intervinieron en su elaboración, a quienes genéricamente se ha referido alguna vez Jorge Mario Bergoglio. Podemos decir que actúan a prisas y a escondidas. ¿Será porque no tienen buenas intenciones? Pues bueno, insisto que cada cual piense lo que crea conveniente. Tras la publicación de esa ley se suscitaron innumerables dudas, lo que podría ser reflejo de la imperfección de la norma. Fijaos, es que hasta los mismos bergoglianos tienen que reconocer lo evidente. Tras la publicación de esa ley se suscitaron innumerables dudas, lo que podría ser reflejo de la imperfección de la norma. Y ya sabemos Bergoglio cómo se las gasta cuando hay dudas o dubias. Cuando hay dubias no las contesta o algo peor. El resultado, alerta la profesora Boni, no es inocuo. La multiplicación de interpretaciones subjetivas, y aquí ya vamos a ir aterrizando. Aterrizamos. Al final se trata de llevarlo todo al subjetivismo. Que no haya normas, que no haya derecho, y que haya subjetivismo y que se haga de su capa un sayo, que puedan hacer en cada momento lo que quieran. La multiplicación de interpretaciones subjetivas podría conducir a la diferente aplicación de la ley y acabaría redundando en la lesión del derecho del fiel a un justo proceso. Al final se trata de que al final el fiel se va a ver lesionado porque no se va a poder aplicar con justicia el derecho. En definitiva, lo que llevamos viendo todos estos años, sembrar confusión tras confusión, ambigüedad tras ambigüedad, y en línea con Amoris Laetitia, pues difundir la ética situacional, el subjetivismo, que es algo condenado por el magisterio de la Iglesia. Sigue este sacerdote con su comentario al libro de la profesora Boni, de la catedrática. Más aún, la imperfección técnica de la ley podría poner en entredicho la sana y expresa intención del legislador supremo de mantener la vía judicial en las causas matrimoniales, si en la práctica un orden judicial mal construido no permitiera observar las garantías debidas. Sorprende el contraste entre la realidad descrita y los grandes principios que brillan con luz propia, como la sinodalidad y la transparencia, es decir, como siempre, la máxima contradicción en Bergoglio. Es indudable que el primero no está encontrando fácil acomodo en el ámbito de la actividad normativa y canónica. No solo el principio de corresponsabilidad de los fieles se encuentra oculto en densa niebla, sino que ni siquiera parece tenerse siempre en cuenta el principio de colegialidad cuando a veces ni los obispos son consultados. Es significativo, como recuerda la autora, el contraste entre la intensa actividad de consulta al pueblo de Dios para la preparación del primer sínodo de la familia y la circunstancia de que la histórica norma canónica relativa al nuevo proceso matrimonial se aprobara justamente antes de su celebración. O sea, aprueban este cambio en el derecho canónico relativo a la familia y el matrimonio justamente antes del sínodo de la familia. Fijaos, qué inteligente, ¿verdad? Sin que ni siquiera los padres sinodales pudieran pronunciarse al respecto. ¿Es o no es una dictadura? ¿Es o no es todo una gran mentira? Pues cada cual saque sus propias conclusiones. Para mí sí, no hay duda.
Por cuanto se refiere a la transparencia, recuerda la canonista de Bolonia que la claridad del proceso normativo no responde solamente a motivos entre comillas éticos, sino que los trabajos preparatorios son un elemento importantísimo de interpretación de la norma y constituyen un material de trabajo al que los juristas recurren habitualmente. Y estos trabajos preparativos ahora ya se están despreciando porque se hacen de cualquier manera. Sin ellos, la mens legislatoris podría resultar una realidad críptica cuando no insondable. Es posible que alguno se pregunte si el resultado de la actividad legislativa canónica reciente podría obedecer a la mayor atención prestada al dato teológico, así como al creciente distanciamiento respecto del derecho secular, en reivindicación vigorosa de la especificidad del derecho canónico. Según el parecer de la profesora Boni, no es el caso. Respecto a lo primero, baste recordar los encendidos debates sobre nociones teológicas que se encuentran en la base de ciertas normas recientes. Resulta paradigmático en este sentido la difícil adecuación de las normas sobre dimisión de obispos al hecho de tratarse de un oficio que hunde sus raíces en el derecho divino, o la polémica sobre la no del todo clara conceptuación de los principios de sinodalidad y colegialidad en la Constitución Episcopalis Communio, es decir, hasta los propios bergoglianos encuentran contradicciones por todos lados y que hace agua el trabajo de Bergoglio, o sea, las imposiciones de Bergoglio en todos lados. Contradicciones constantes. La reforma legislativa canónica en curso, por otra parte, no parece ir en la línea de distanciarse de formas de organización mundanas o seculares. Fijaos, hasta el propio sacerdote de Opus lo tiene que reconocer. La reforma legislativa canónica en curso de Bergoglio, lo de Bergoglio lo añado yo, por otra parte, no parece ir en la línea de distanciarse de formas de organización mundanas o seculares. Es decir, es como si fuera una empresa mundana más, esto que llamado Iglesia. Sí, es lógico porque es la antiiglesia la que está comandando, sino que más bien, y fijaos lo que dice, más bien se advierte un acelerado proceso de asimilación de instituciones, criterios y normas de los ordenamientos seculares. O sea, perder todo el carácter sobrenatural de la Iglesia. El horizontalismo, lo que ya advirtió clarísimamente García Polavieja en su profético escrito hecho en el 2012, Profecías Convergentes. El horizontalismo a más no poder. Este fenómeno es particularmente apreciable en materia de derecho penal sustantivo y procesal. O sea que Bergoglio quiere mundanizar a la Iglesia y a su derecho. Y finalmente, como no podía ser de otra forma, el último párrafo de este sacerdote vinculado al Opus, pues tiene que ser ese intento de cuadrar el círculo, para lo cual no duda en atacar a los que estamos resistiendo este falso pontificado. Atended, fijaos cómo lo dice. Hay que agradecer a la profesora Boni, en fin, su documentado estudio, completamente ajeno a cualquier tipo de valoración extrajurídica, y sin rastro alguno de actitud de resistencia, ponelo de resistencia entre comillas, que sólo un espíritu pusilánime podría encontrar. Al contrario, la razón jurídica y el amor a la Iglesia brillan de manera excelente en estas páginas. Entonces yo le preguntaría a este sacerdote si piensa que todos los que estamos luchando por denunciar todos estos atropellos de Bergoglio y por defender la verdad que creemos muy obvia de que es un antipapa, y que somos resistencia a todo ello, de una forma o de otra, incluso los que resisten considerándolo papa, ¿considera que no tenemos nosotros amor a la Iglesia? ¿Solamente tienen amor a la Iglesia gente como él, que pretenden cuadrar el círculo y que pretenden meter la cabeza bajo tierra? En fin, esto era lo que os tenía que contar, ya cada cual pues saque sus conclusiones, es un poco farragoso porque son temas de derecho. Os dejaré los links para que podáis leer vosotros mismos ambos escritos que os he leído. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.